Gracias por estar con nosotros. Espero estén bien. Quisiera leer en Romanos capítulo 1 y el verso 1. El texto sagrado dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La versión que tengo acá conmigo es conocida como la Reina Valera de 1960. Existen varias traducciones del texto sagrado y a esta palabra siervo de Jesucristo también se le ha traducido como esclavo de Jesucristo, ya que un siervo es aquel que obedece a un señor y lo mismo es un esclavo que obedece a su señor. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí a los romanos siervo de Jesucristo, también en las otras versiones se puede entender que Pablo hace referencia a ser un esclavo de Jesucristo. Y hay tres pensamientos que quiero dejar el día de hoy en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y estos tres pensamientos es que una cosa es servir a Dios y una cosa muy diferente es servir a los hombres. Debemos de obedecer a nuestros líderes, eso es cierto, porque como cristianos que somos y líderes que tenemos, debemos estar sujetos a ellos, pero no debemos de esclavizarnos a ellos. Una cosa es someterse y otra cosa es esclavizarse. Es bueno reconocer el liderazgo, pero no debemos de darle paso a que nuestros líderes lleguen a ser déspotas del rebaño de Cristo. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos de ser esclavos de Jesucristo, siervos de Jesucristo. A los corintios Pablo les dice: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Y Pablo aquí en Romanos dice que él es un siervo, un esclavo de Cristo. Y creo que es bueno imitar ese ejemplo. Alguien que hace lo que el maestro dice, que cumple lo que el maestro dice, pero siendo esclavos, siervos de Jesucristo y no esclavos de los hombres. Porque esto ha ocasionado gran daño cuando muchas personas se han esclavizado a los hombres. Los hombres hacen y deshacen con ellos, y cuando ya no pueden los que se han sometido a ellos seguir complaciéndoles, abandonan la fe, abandonan a Cristo, abandonan su estabilidad cristiana, su vida piadosa. ¿Por qué? Porque ya no pudieron seguir siendo esclavos de los hombres, no llenaron las expectativas. Es más fácil ser esclavos de Cristo que esclavos de los hombres. Y como último punto, es que nosotros debemos de esclavizarnos o hacernos siervos de Cristo y no de una religión. Hay personas que no se han hecho esclavos de los hombres, pero se han hecho esclavos de una religión. Y cuando una persona se hace esclavo a una religión, cree, hace y cumple todo lo que la religión le enseña en base a doctrinas o creencias, y muchas veces cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Pero las personas dicen: yo nací en esta religión, crecí en esta religión y voy a morir en esta religión. ¿Por qué? Porque se han hecho esclavos de la religión, aún así ellas les estén condenando y les estén separando del Creador. Entonces nosotros debemos de aprender a ser esclavos de Cristo y no de una religión. Si la religión nos esclaviza, estimados oyentes, entonces la misma religión ha llegado a ser una dictadura y sus líderes han llegado a ser unos dictadores. Y créanme, nadie ha querido vivir en una civilización dictada únicamente por leyes de los más altos. Nunca se encuentra tranquilidad. Usted puede ver a muchos países con gente muy dedicada, pero los líderes son unos déspotas, unos dictadores que han establecido no solamente la nación, sino su dominio como una dictadura, y han ocasionado mucho daño a los miembros de ese país. Lo mismo puede acontecer en el rebaño de Cristo. Cuando el ser humano no se esclaviza a Cristo y no se hace siervo de Cristo, sino que se esclaviza del hombre y de la religión y de las creencias, a pesar de estar equivocadas,
entonces llega a pasar dificultades que no debería de estar pasando. El mensaje de este día: seamos siervos, esclavos de Dios en Cristo Jesús, mediante la fuerza y la ayuda del Santo Espíritu. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros.